Buenos días, comunidad de Beyond Taiwán. Soy Lucia Mato y hoy nos encontramos con la doctora investigadora Rosa Gasa. Ella está trabajando en la investigación tendente a la curación de la diabetes tipo 1. Hola Rosa, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Lucía, gracias. Bueno, me encanta tenerte aquí. ¿Nos podrías contar un poquito sobre tu proyecto, lo que están haciendo? Sí, pues en el laboratorio estamos trabajando en estrategias dentro del campo de la medicina regenerativa, que con lo que intentamos hacer es buscar maneras de restituir de alguna manera las células beta productoras de insulina que se han perdido en la diabetes tipo 1. Entonces, tenemos dos estrategias alternativas. Una de ellas sería, de alguna manera, estimular la proliferación o la replicación de las células beta que quedan remanentes, porque siempre hay células remanentes en el páncreas, de manera que se pueda restituir la masa de célula beta. Pero por otro lado, y quizá donde estamos invirtiendo en estos momentos más tiempo, más esfuerzos, más recursos, es en intentar crear células beta en el laboratorio o células parecidas a una célula beta, es decir, células que produzcan insulina a partir de células de la piel. Wow, es muy buena idea porque, no sé, en una persona que ha tenido diabetes tipo 1 durante décadas, ¿queda alguna célula beta o ya no? Sí, se sabe que quedan, porque se han estudiado páncreas a veces de personas que han tenido una diabetes durante 40, 50 años y, se hacen y aún se encuentra alguna célula beta. Es probable que haya una regeneración continuada endógena. Lo que pasa es que como tienes el sistema inmune, pues estas células beta acaban siendo destruidas, pero existe cierta capacidad para poder regenerarse. Y en Oh, el laboratorio lo que intentamos es buscar de qué manera se puede estimular esto, pero ya de manera exagerada o masiva, es decir, para contrarrestar la muerte qué debido a la característica interesante, inmunitaria. qué interesante. Eh, Rosa, ¿qué hitos han alcanzado ya? ¿Qué logros tienen que nos den como diciendo por acá vamos bien porque ya se consiguió esto y esto? Mira, de hecho voy a hablar primero de no lo que estamos trabajando nosotros directamente, pero que sí que está Ujú. relacionado, y luego lo que estamos haciendo nosotros, que es un poco distinto. En estos momentos se ha avanzado mucho en diversos grupos a nivel internacional, ¿vale?, en generar células que se parecen mucho a las células productoras de insulina a partir de células de la piel. ¿Pero cómo lo hacen? Lo que se hace ahora es transformar primero estas células de la piel que se sacan de una biopsia muy poco invasiva, 3 milímetros de biopsia, que puede ser del antebrazo, puede ser de la pierna. Vale, se extraen las células de la piel, entonces se transforman estas células en células eh, pluripotentes. ¿Qué es una célula pluripotente? Son células parecidas a las células madre, Ajá. ¿de acuerdo? Que pueden generar cualquier tipo de célula del organismo. Entonces, una vez tenés esta célula pluripotente, hay toda una serie de protocolos con los cuales, con tipo de señales que utilizamos en el laboratorio, moléculas, etcétera, que hacen que esta célula pluripotente se acabe convirtiendo en una célula productora de insulina. El problema de estos protocolos es que son muy largos, son muy costosos, muy variables a veces. Entonces, lo que estamos intentando hacer, y estamos aún en la fase de prueba de concepto, lo que estamos intentando hacer nosotros es saltarnos el paso de la célula pluripotente. Es decir, estamos intentando saltar directamente de una célula de la piel a una célula que produzca insulina. ¿Vale? Esto se le llama reprogramación directa o se le llama también en el argot científico transdiferenciación. Es decir, pasas de un tipo al otro. Es decir, sería como convertir una célula del músculo en una neurona, por ejemplo, Ajá, sin pasar por una célula pluripotente antes. La claro. ventaja teórica de este método es que es más sencillo, es más corto y te evitas el pasar por un estado pluripotente que siempre está asociado al riesgo de formación de tumores. Oh, ¿De acuerdo? interesante. Además, suena como más efectivo económicamente, costo efectivo, porque estamos también obviando un paso intermedio. Sí, es en teoría, si funciona, es costo efectivo. El problema que ha habido en el campo de la diabetes es que
se han intentado y ya se han hecho transdiferenciaciones a partir de otros tipos celulares, no de células de la piel. Se ha conseguido transdiferenciar, por ejemplo, células del hígado en células que producen insulina, células del intestino, células acinares. Lo que pasa es que todas estas células es fácil convertirlas porque tienen un origen embriológico común. En el embrión derivan todas de la misma capa germinal. Pero claro, en una persona adulta no es tan sencillo conseguir células del hígado o conseguir células del intestino o del estómago. En cambio, es mucho más fácil conseguir células de la piel. El problema es que la barrera es mucho más grande porque la célula de la piel está muy poco relacionada con una célula productora de insulina. Claro. ¿Vale? Pues entonces lo que estamos trabajando nosotros y lo que tenemos ahora es, tenemos un protocolo en que introducimos en estas células de la piel 5 proteínas. Son proteínas que regulan genes y con estas conseguimos que estas células empiecen a producir insulina. Y también expresen otros marcadores característicos de las células productoras de insulina. Es decir, estamos creando les llamamos células fibro-beta, porque son entre una célula de la piel y una célula beta. Y ahora estamos trabajando en mejorar, optimizar este protocolo y lo estamos también intentando validar in vivo, es decir, en modelos animales. Es decir, estamos trasplantando estas células en modelos murinos, de ratón, sobre todo para ver si son capaces de regular la glicemia en estos modelos. Oh, fascinante. ¿A qué desafíos se enfrentan, Rosa? ¿Cuáles son los principales obstáculos que tienen delante en este momento? Bueno, aparte del, o sea, el obstáculo principal es lo que sería el científico, es decir, es encontrar la manera de hacer esto, de optimizarlo, es decir, sería uno de los, sí, la cuestión científica. Luego, el otro problema que tenemos en particular es también la financiación muchas veces, que a veces da pena decirlo, ¿no? Porque al final pero sí, es todos los problemas con los que tenemos que lidiar, porque son proyectos a veces muy ambiciosos y a veces tenemos recursos muy limitados, al menos aquí. Sí, yo Por creo que tanto, una vamos cosa trabajando como podemos, sí. está relacionada con la otra, es decir, si hay financiación, hay gente trabajando y el aspecto científico se va a acabar trabajando y... Bueno, posiblemente. Lo que está claro es que cuanto más cerebros trabajen en una pregunta, o intenten responder una pregunta científica, posiblemente más corto será el camino. ¿De Claro. acuerdo? No que, pues, es decir, sí, obviamente, es decir, si eres 2 personas trabajando en un proyecto o si eres 5, pues posiblemente los avances, pues igual con 2 personas llegarás a lo mismo, pero igual tardarás pues, el doble de tiempo que con 5 personas, básicamente es esto. Claro, la importancia también del trabajo en equipo, porque hay varias investigaciones en el mundo y quizá unir fuerzas nos podría ayudar. Sí, bueno, yo creo que en ciencia esto ya se está haciendo básicamente, porque de hecho ahora la ciencia no se puede entender como algo aislado de cada laboratorio. Es decir, al final para cualquier proyecto que estés haciendo en el laboratorio necesitas colaboración de otros grupos, a veces grupos nacionales o grupos internacionales, a veces para material. Modelos, etc. A veces incluso conocimiento de técnicas, que tu laboratorio esa técnica pues no está puesta a punto y necesitas hacer ese experimento concreto, pues colaboras con alguien que la tiene a punto, por ejemplo. Pero sí, la ciencia hoy en día sí, pasa fronteras y intervienen muchos equipos de investigación, muchas veces en un solo proyecto. Bueno, Rosa, y nosotros como personas que vivimos con diabetes, familiares, amigos, como sociedad, ¿cómo podemos apoyar tu investigación, tus iniciativas? ¿Qué podemos hacer a nivel personal o de organización? Bueno, esto a mí a ver, para nosotros, y hablaré como científica que trabaja en el campo de la diabetes o que he trabajado prácticamente desde que hice mi doctorado, ¿no? O sea, estoy hablando de hace muchos años. La importancia es tener vuestro soporte muchas veces. Es decir, el saber para nosotros es muy importante. Fijaros que muchos de los científicos no somos médicos. Por tanto, nuestro día a día
no incluye el contacto con el paciente ni con sus familiares. Entonces, a veces hay una distancia importante entre el que está en el laboratorio y quien al final para quien trabajas o para quien quieres que lo que tú estés haciendo que acabe repercutiendo, ¿no? Por tanto, una de las cosas creo que es muy buena para científicos es que estén presentes también estas asociaciones de pacientes en nuestro día a día, ¿no? Sí, qué Nosotros, por importante. ejemplo, hasta ahora estamos en contacto muy directo con una asociación que es Fundación Diabetes Cero, que nació en España. Y para nosotros, al menos para los científicos españoles o los que trabajamos en diabetes tipo 1, esto ha sido un cambio de paradigma, porque es la primera vez que tenemos un contacto estrecho directamente con gente o familiares que están, bueno, que están padeciendo esta enfermedad o vinculados de alguna manera, ¿no?, a la diabetes tipo 1. Pues eso. Claro, sí, es como humanizar, ¿no? Porque uno Sí, investiga para, no para una enfermedad, sino para personas, les pone cara, sí. ¿no? Y te hace ser, la verdad es que cuando ves a las personas, entonces es como te sientes aún más responsable de lo que estás haciendo, ¿no? Como diciendo, uff, sí, sí, pero es verdad, humanizas un poco la ciencia, ya no es solo la pregunta científica, de voy a transdiferenciar una célula. Piensas, ostras, es que hay mucha gente que si esto pudiera llegar algún día a pasar a la clínica, a la práctica clínica, pues se podría beneficiar, ¿no? Y esto, Sí, de hecho, pues también yo creo que nos ayuda mucho al científico, el sentir esta presencia. Sí. por supuesto. Bueno, Rosa, pues nada, agradecerte de nuevo la labor que estás realizando para todos nosotros, tu tiempo, esta Muchas entrevista. gracias a vosotras. Buenas tardes. Chao.